Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy en el programa hemos de contar con un invitado muy especial, el doctor Cristian Trigoso Agudo. Él es profesor emérito de la Facultad de Medicina y especialista en patología clínica. Puesto, él ha trabajado muchísimo en el área bacteriológica y hoy es el jefe de la unidad de bacteriología del Instituto de Laboratorios de Salud, INLASA. Es de referencia nacional y está encargado precisamente de responder a todas las demandas que al respecto se realizan en el país. Hemos de hablar sobre un tema trascendental en este momento, el de la resistencia a los antimicrobianos. Ocurre que cada vez más una serie de gérmenes, bacterias fundamentalmente, están oponiendo enorme resistencia a cuanto antibiótico el mundo dispone en este momento. Hay casos tan dramáticos de multiresistencia que prácticamente hay gérmenes que no son afectados absolutamente por ningún antibiótico que se dispone hoy en día. Pero será nuestro experto quien nos ilustre y nos enseñe. Amigos, dicho esto, permítanme ir a un pequeño corte y al retorno estaremos conversando con nuestro invitado de hoy. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Cristian Trigoso Agudo. El profesor Trigoso es profesor emérito de la Facultad de Medicina y es especialista en patología clínica. Entre las distintas actividades que él ha desarrollado, ha estado, por ejemplo, el de ser director del INLASA, pero ahora él es el jefe del laboratorio de referencia nacional que en aspectos de bacteriología clínica se requieren al INLASA. Es decir, en este momento tan especial que vive el país y el mundo, su responsabilidad indudablemente es mayúscula. Con él hemos de hablar de la resistencia de los gérmenes, de los patógenos, a una serie de medicamentos antibióticos en general, pero hay otros que no son antibióticos solamente,
a los que las bacterias y otros microorganismos han estado poniendo resistencia desde hace un tiempo a esta parte. El problema es preocupante, indudablemente, y por eso recurrimos al profesor Trigoso para que pudiera ilustrarnos sobre este tan importante tema. Pero como vamos enseguida a entablar conversación con él, ahora me queda nada más que saludar al doctor Cristian Trigoso y presentarles a ustedes a tan distinguido profesional. Cristian, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Un saludo para nuestra teleaudiencia, por favor. Muy buenos días, querido Gustavo. Es un verdadero placer, además un honor el poder estar en un programa que busca el poder llegar a la gente con el mensaje más sencillo, más claro respecto a las enfermedades, en algún caso cómo prevenirlas y en otro cómo tratarlas. Es un verdadero gusto y estamos listos para lo que viene de aquí en adelante. Gracias, Cristian. Hoy nos está afectando un virus, pero a lo mejor mañana nos afectan otro tipo de microorganismos. Esta tendencia nos la va a poder contar el doctor Trigoso. Por eso, Cristian, yo te pido, por favor, que empecemos respondiendo la pregunta más básica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos? Correcto. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y la respuesta es invariable. Cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos, este es en realidad un potencial que tiene cualquier microorganismo, baste que tenga lo que llamamos su material genético, y sabemos que esto es importantísimo en cualquier célula, incluidas las bacterias, en este caso particular, para saber que este material genético tiene la capacidad de poder modificarse. Lo viene haciendo desde el inicio de la vida, desde que las bacterias están en el planeta. Estos materiales se van modificando a través de lo que conocemos técnicamente como mutaciones. En la medida que se va modificando ese material genético, estos microorganismos van cada vez alcanzando mayores tenores de modificación, no solamente en lo que corresponde a su genética, sino también en su respuesta al medio ambiente. Y resulta que parte de su respuesta al medio ambiente, en este caso, es el hecho de ser enfrentados contra los antibióticos. En otras palabras, acá hay dos aspectos para nuestro amable público que deben quedar claros. El primero de todos ellos, no es que la persona se hace resistente a los antibióticos, sino las bacterias que le están provocando la infección. Primer asunto. Segundo asunto, no es el antibiótico el que provoca la resistencia. Lo que hace el antibiótico es solamente seleccionar aquellos mutantes, o sea, aquellos bacterios que han venido modificando su material genético. Ahora sí, hay que entender que si es que utilizamos mal los antibióticos, si los subdosificamos, es decir, si no damos a las dosis apropiadas, si no utilizamos la vía de administración la más apropiada, la más correcta, si no mantenemos los tiempos que deben mantenerse los antibióticos utilizándose, se dará cuenta nuestro público que al ser muy pobre la acción del antibiótico, va a ir seleccionando a los mutantes que en todo caso se encuentran en esa población de bacterias que están causando la infección. De ahí en adelante, una vez que la bacteria ha sido seleccionada, que han quedado solamente los mutantes, a partir de ese instante comienza el fenómeno de la resistencia de una manera tremendamente grave, por cuanto si vamos utilizando ese antibiótico ya no va a servir. Todos los que quedaron allí seleccionados tienen ya resistencia, y a veces, como vamos a ver a lo largo de este programa, no es resistencia solamente a un antibiótico, como bien lo apuntabas al inicio, Gustavo, sino que cada vez más comprometiendo más el uso de antibióticos. Así que entonces la resistencia no es nada más que una respuesta de la bacteria a través de cambios que se dan en su material genético. Son cambios que hasta incluso son espontáneos, son naturales, pero que lamentablemente hacen que cuando los antibióticos llegan, estos ya no pueden actuar sobre la bacteria por cuanto ha cambiado aquellos lugares donde debía actuar esa droga. Una vez más, se selecciona al mutante o se selecciona a la bacteria que tiene la resistencia. Excelente. Cristian, prácticamente has dado pie al inicio
de una serie de otras preguntas que a continuación íbamos a plantear. Por ejemplo, ¿cómo es que ocurre realmente este mecanismo de resistencia? Pero tú tienes un material muy importante que mostrarnos. Yo te pediría que comiences a hacerlo, por favor. Con todo gusto. Vamos a compartir la pantalla. Perfectamente. Ustedes están viendo el contenido y vamos a pasar directamente a ver lo que sucede. Precisamente porque el interés de este programa estriba en que la posibilidad, y bien lo ha planteado el doctor Mendoza al inicio de esta charla, es de que así como ahora nos está golpeando un virus y está provocando esta tremenda pandemia, puede ser y es muy probable que en un futuro sea una bacteria la que en todo caso nos comprometa y nos dé una posibilidad de pandemia que puede ser peligrosa. Por eso es de que ahora sabemos que el acceso inadecuado a lo que es agua potable, a lo que es saneamiento, higiene, y esto a nivel de lo que son los centros sanitarios, las granjas, las escuelas, etcétera. Por otro lado, la deficiencia en la previsión de infecciones y enfermedades, porque a veces no alcanzamos a aquello de, en todo caso, de promover o promocionar lo que significa el avanzar hacia la salud. La falta de acceso equitativo a los antimicrobianos, eventualmente a vacunas que estén dirigidas contra bacterias y pruebas diagnósticas que sean en todo caso de calidad y que estén al alcance de la gente, ocasionan de que se incremente la carga de las enfermedades infecciosas. Y aquí viene lo grave, no solamente en los humanos, sino también en los animales. Y como vamos a ver, esto tiene una tremenda repercusión, porque de ahí en adelante es muy fácil que puedan emerger, que se puedan seleccionar patógenos que son resistentes a estas drogas. De hecho, en el 2013 se hizo una revisión sobre la resistencia antimicrobiana. Esto es un esfuerzo de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, y así se pudo saber que ese año se produjeron por lo menos 700,000 muertes que se podían atribuir a la resistencia antibiótica. De hecho, ahora el cálculo, y esto se basa en una cadena de artículos científicos y la evidencia precisamente de lo que se viene trabajando en este terreno, que para el año 2050 por lo menos van a morir 10 millones de personas en el mundo a consecuencia de bacterias que sean resistentes a algún antibiótico o a múltiples antibióticos. Eso es tremendo, porque si nos ponemos a hacer números más sencillos, significa que cada 2 o 3 segundos va a morir una persona para el año 2050 en nuestro planeta a consecuencia de una infección donde la bacteria que esté causando esa infección ya sea resistente a los antibióticos. En otras palabras, 2.4 millones de personas podrían morir en los países de ingresos altos entre el 2015 y el 2050. Pero eso no queda solamente en los países de acceso a ingresos altos, sino que podemos ver que eso va a suceder también con nosotros más adelante. Pero es necesario además definir qué pasa con este tipo de bacterias que asumen estas resistencias. Por una parte tenemos a las llamadas multiresistentes. Estas son las bacterias que a la resistencia por lo menos clases de antimicrobianos que sean sensibles, o sea, que funcionen los antibióticos. Creíamos que con las multiresistentes ya lo habíamos visto casi todo, y resulta que aparecen las famosas extremadamente resistentes, las llamadas XDR. Estas bacterias que nos muestran que por los cambios que se van dando en sus materiales genéticos y por haber sido seleccionadas precisamente a través del mal uso generalmente de los antibióticos, solo nos quedan 2 opciones de antimicrobianos para poder utilizar contra estas bacterias. Creíamos que otra vez lo habíamos visto todo y resulta que aparecen famosas pan-resistentes, las PDR. Estos patógenos que alcanzan la resistencia a todos los antimicrobianos que actualmente estén disponibles. Y uno creería cuando llega hasta estas bacterias pan-resistentes que estamos hablando casi de ciencia ficción o que estamos refiriéndonos probablemente a alguna película de terror donde cualquier patógeno bacteriano pudiera en todo caso eludir la acción de todos los antibióticos.
les comento que estas bacterias ya son una realidad y están circulando en nuestro planeta. De hecho, en nuestros países de ingresos bajos, de ingresos medios, nuestras tasas de resistencia están entre el 80 y el 90%, no solamente para un antibiótico, sino para la combinación de antibióticos, y obviamente más de un tercio de los países que aportan con datos a la Organización Mundial de la Salud, hace unos 3-4 años ya notificaron resistencias generalizadas entre los patógenos más corrientes, más comunes, aquellos que dan, llamaremos las infecciones más frecuentes que se puedan presentar. De hecho, las previsiones muestran que la resistencia a los antibióticos de segunda y tercera línea, aquellos antibióticos que utilizamos cuando los de primera línea ya han fracasado, que de hecho en algunos casos se convierten en las últimas líneas de defensa contra enfermedades comunes, esto se va a duplicar entre el año 2015 y 2030. Nosotros ya estamos en el año 2021, ¿se dan cuenta? Estamos a 9 años de que suceda una catástrofe donde se van a duplicar las resistencias, inclusive aquellos antibióticos que se pueden utilizar en segunda o tercera línea. Y ustedes tienen ahí una imagen, acompáñenme con el cursor, donde están viendo para el año 2050, y no estamos lejos del 2050, donde ustedes pueden ver el número de muertes que se puede producir a consecuencia de estas bacterias. Podemos concentrarnos en este caso muy particularmente en lo que va a suceder en Sudamérica. Alrededor de 392,000 muertes a consecuencia precisamente de bacterias que alcanzarían la resistencia, en algunos casos absoluta, esas pan resistentes, y en otras bacterias que se quedan como extremadamente resistentes o multiresistentes, pero que nos dejan sin posibilidad de usar otros antibióticos por el elevado costo en algunos casos de estos antibióticos, o porque llegarían muy tarde a los centros hospitalarios para ser atendidos. Esto ha originado que el 2019 salga este informe de las Naciones Unidas, un informe que estaba destinado al secretario general de las Naciones Unidas, cuyo título es bastante fuerte, porque dice: no podemos esperar. De hecho, la resistencia a los antimicrobianos plantea una crisis mundial que pone en riesgo todo un siglo de avances en materia de salud y lograr los llamados objetivos de desarrollo sostenible. Y no podemos esperar, a menos que el mundo actúe con urgencia. La resistencia a estos antibióticos va a tener repercusiones que realmente van a ser calamitosas, desastrosas, dentro de una generación. Ya no estamos mirando a 2-3 generaciones, sino una generación. Y de hecho, como los factores que impulsan esta resistencia están en los seres humanos, en los animales, en las plantas, en los alimentos, en el medio ambiente, definitivamente ahora sí es esencial una respuesta sostenida con el enfoque de una salud o una sola salud, que ese es el enfoque que en la actualidad la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud están empujando, y a la que Bolivia ha logrado adscribirse con bastante fuerza para precisamente trabajar en esa dimensión. Miren ustedes, la OMS, en un estudio al que hacíamos referencia hace un momento atrás, nos decía que para el 2050 en el mundo va a haber más muertes relacionadas a las superbacterias resistentes que incluso el propio cáncer. Fíjense en la imagen que tienen ustedes a la izquierda. Para el 2050, decíamos, esperamos 10 millones de fallecimientos a consecuencia de infecciones causadas por bacterias con resistencia a los antibióticos. Comparen con la imagen que tienen más abajo, donde por cáncer se esperaría algo más de 8 millones de muertos. Y si vamos más abajo todavía, con diabetes esperaríamos 1,5 millones de fallecimientos a consecuencia de la diabetes. O con enfermedades diarreicas, algo más de 1,4 millones. Es decir, aún si viéramos los accidentes de tráfico, no se esperaría más allá de 1 millón y algo más de fallecidos a consecuencia de este tipo de accidentes. Es decir, de lejos, la resistencia a los antibióticos se ha de llevar el número más grande, más alto que jamás se haya registrado en la historia de la humanidad desde que empezamos a utilizar los antibióticos en el año 1942-43. Esto ha de ser realmente muy complicado. Y de hecho, esto obligado hasta que se tengan
que hacer listas. Así por hoy se puede tener a personas delitos. Hoy por hoy tenemos a microorganismos que están clasificados en aquellos llamados de prioridad 1, los de prioridad crítica. Los nombres yo sé que son un poco complicados, no nos dejemos llevar por ellos, simplemente miren que hay bacterias que están en este momento ya con resistencias a drogas, antibióticos, que los guardábamos para la última etapa o la última posibilidad. Lo mismo nos pasa con los de prioridad 2, los llamados de prioridad elevada. Nombres de bacterias que son relativamente conocidas, ¿verdad? El Staphylococcus aureus, el famoso estafilococo dorado, que cada vez ha ido alcanzando mayores tenores de resistencia casi a todas las drogas. El estilo, hasta con salmón, que antes no respondía perfectamente a drogas del tipo, empezando a tener problemas. Y los de prioridad 3 o prioridad media, que son microorganismos que también causan enfermedades, causan neumonías, causan diarreas, y que ya estamos empezando a ver que lamentablemente el uso de las drogas sostenido y a veces indiscriminado, irracional, irreflexivo, hace de que empiecen cada vez a seleccionarse más bacterias que tienen tremendas resistencias. Pero seguramente la pregunta de nuestro auditorio ha de ser, sí, pero eso sucede en Estados Unidos, en Europa, en Bolivia no podría ser que a lo mejor la situación sea otra. Y les comento que no es así. Precisamente en nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Referencia Nacional en Bacteriología Clínica del INLASA, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, ya en su momento, y estamos hablando del año 2015-2017, que se terminó este estudio, se pudo encontrar ya los primeros microorganismos, y ahí está la comunicación de una salmonela, una bacteria que en este caso da una gastroenteritis, que lamentablemente ya portaba la secuencia genética conocida como MCR1. No se dejen llevar por lo difícil del nombre. ¿Saben qué significa esto? Que esta es una bacteria que alcanzó la resistencia al colistin, que es un antibiótico. Y cuando una bacteria de este tipo alcanza una resistencia hasta esta droga, significa que ya no hay antibiótico con la cual pudiéramos actuar. Es decir, eso que apareció en el año 2015 también en la China, cuando se encontraron las primeras bacterias que tenían este tipo de resistencia y que creíamos que iban a tardar en llegar a Bolivia, fíjense, 2-3 años más tarde ya estaban en nuestro país y obviamente ya estaban circulando con estos sistemas de resistencia. No son todavía la mayor parte. Son por ahora todavía hallazgos, pero no se olviden que así empiezan todas estas historias, ¿verdad? Comienzan por una bacteria que tiene resistencia y en el tiempo lamentablemente todas empiezan a asumir esa condición. Pero les quiero todavía llevar por un camino más antes de parar un momentito nuestra presentación para seguir conversando y obviamente con el profesor Mendoza. Les quiero mostrar esta imagen, también proviene del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud. En la actualidad es el instituto que está llevando adelante tantas tareas precisamente y dentro de estas la parte de bacteriología. Esto corresponde al laboratorio de microbiología de alimentos. Y ustedes están viendo que esto está dentro del área de control de alimentos, están viendo los resultados en relación a la resistencia que Salmonella ha mostrado a diferentes antibióticos a lo largo de los años. Ustedes tienen desde el año 2012, si siguen al cursor, 2013, 2016, 2017, 2018. Y esto es interesante porque son las salmonelas aisladas en los alimentos. Una vez de que estos son estudiados y obviamente de carácter peligrosísimo, y es ahí donde el instituto toma las acciones necesarias junto al resto de las divisiones del Ministerio de Salud y Deportes. Pero les decía, acompáñenme a mirar algunos datos, no vamos a cansarnos viendo muchos números. Fíjense donde les marca la esferita roja, está frente a la ampicilina. Ese antibiótico que tanto utilizamos y conocemos, ¿verdad? Fíjense esa resistencia, sigan el cursor, con el 81.5% ya de resistencia de estas salmonelas a la ampicilina, una vez que estas salmonelas se aislaban en los alimentos. Para el año 2013, 81.5, para el año 2016, 27.3, para el año 2017, 27.4 y el año 2018, 49.2 vuelve a subir.
y esto se ha mantenido en escalada. Para una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftazidima, que se utiliza también en nuestros sistemas de salud, fíjense ustedes cómo las resistencias se han ido modificando de manera dramática, partiendo del 100%, obviamente de una manera bien peligrosa, hasta alcanzar los números que ustedes están viendo. Y de la misma manera con antibióticos más selectos, como el caso del imipenem o las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino, que si las vemos de la misma manera, obviamente nos muestran situaciones bastante complicadas. Y lo mismo con las tetraciclinas. ¿Se dan cuenta? Estos números nos están mostrando que definitivamente estamos en una situación, pero bastante peligrosa. Gracias, Cristian. Ha sido pertinente tu... Amigos, vamos a ir un pequeño corte y al retorno el profesor Tregoso continuará explicándonos aspectos inherentes al tema. Vamos al corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, hemos de seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Cristian Tregoso. Cristian, yo quisiera pedirte ahora que tuvieras la gentileza de explicar a nuestra distinguida de la audiencia cuáles son los mecanismos o formas que ocurren, que se dan entre los microorganismos para generar resistencia a los mismos. Hay, por lo que sabemos, una serie de situaciones que tú como experto nos vas a poder explicar, por favor. Con todo gusto. Para ello vamos a volver a compartir nuestra pantalla. Perfectamente. De hecho, asumimos que una bacteria es sensible, es decir, ustedes síganme con el cursor, están viendo aquí la bacteria, este es su material genético. Asumimos que este microorganismo es sensible a los antibióticos. Lamentablemente habíamos dicho, empiezan a suceder cambios a nivel de su material genético, cambios que hemos denominado como mutaciones, ahí están, y entonces de ahí en adelante, una vez que el material genético se modifican las características de la bacteria, y al suceder esto, pues obviamente cuando llega el antibiótico ya no reconoce a esos sistemas sobre los cuales actuaba y por lo tanto la bacteria nos muestra resistencia. Si esto fuese solamente así, como que el problema iría lentamente,
Nuestro drama empieza cuando estos genes de resistencia se empiezan a diseminar de manera horizontal y lo hacen a través de lo que están viendo en la película, es decir, esos puentes de conjugación que están observando, que son nada más que el conjunto de posibilidades que maneja la bacteria, y en este caso a través de un pilus, a través de un pelo, vean ustedes, cómo conecta la bacteria con otra, y a través de este pelo empieza a pasarle material genético que ya tiene los genes de resistencia. Ese es el inconveniente, porque entonces ese paso horizontalizado, donde además los pasos no siguen la taxonomía convencional, es decir, para que sea más fácil de entender, no es de que un estafilococo va a conjugar con otro estafilococo, sino que empiezan a conjugar todos con cualquier tipo de microorganismo. Un estafilococo puede conjugar con un enterococo, un bacilo coli puede conjugar con un gonococo, es decir, hay una distribución de genes de resistencia donde ni siquiera se respetan las familias, los géneros, las especies, sino que muy amigas estas bacterias, todas entre sí, y se regalan precisamente estos genes de resistencia. Ahí es donde el peligro se hace más grande, porque entonces muy rápidamente existe esta transferencia de genes de resistencia que convierten poco a poco a la mayor parte de las bacterias, obviamente en bacterias que ya tienen de aquí en adelante estos genes de resistencia, y a través de los cuales, como modifican su estructura, cuando llegan los antibióticos ya no se produce el efecto farmacológico, ya no actúa el antibiótico sobre estos microorganismos. Esa es la situación así de complicada. Pero si la vemos en números, no se asusten al ver estos números, van a ver que son muy sencillos. Decimos que para que en una persona aparezcan los signos y síntomas de una enfermedad bacteriana, tiene que haber este número de bacterias, es decir, 10 elevado a la 10ª potencia, que es lo mismo que el número que están viendo aquí a la derecha. Hay un número el que le llamamos una tasa de mutación que ya fue descubierta en su momento por los científicos, y obviamente de ellos aprendimos de que por lo menos una de cada 1.000.000 de bacterias, cada vez que se dividen, puede sufrir una modificación en su material genético, es decir, mutar. Como se dividen más o menos cada 20-25 minutos, imagínense ustedes la velocidad con la que se puede dar este fenómeno. Por lo tanto, en este número de 10 a la 10, por lo menos habrían 10.000 mutantes si seguimos el número anterior. Y si asumimos que solo el 1%, vamos a ser bien tacaños con las bacterias, vamos a pensar que solamente el 1% de las que están mutando van a alcanzar la resistencia. Se dan cuenta qué bajito es ese número. Aún así, en 10.000 son 100. Estas 100, después de una hora, por lo menos 4 divisiones, ya son 800. Y en 10 horas otra vez han alcanzado el número de aquí arriba. ¿Se dan cuenta entonces cuál es el peligro? Significa que en menos de un día, máximo en un día, ustedes han regresado al número de bacterias que estaban provocando la enfermedad, solo que esta vez todas ya son resistentes a ese antibiótico o a los que se estuviese utilizando. Esta situación, por lo tanto, nos preocupa porque nos pone en una situación donde estamos viendo que el uso indiscriminado de los antimicrobianos, cuando nos autoprescribimos, cuando me autorreceto, cuando yo voy a la farmacia y sin que haya recibido el consejo médico, sin que haya pasado por la consulta médica, yo pienso que una u otra droga, uno u otro antibiótico me puede servir y yo me prescribo, obviamente estoy cometiendo un tremendo error, porque no sé exactamente cómo va a actuar esa droga, sobre qué parte de la bacteria, no sé a qué dosificación se debe utilizar, no sé por cuánto tiempo ni los otros cuidados que se deben tener. Ahí es donde nuestro peligro se hace más grande, porque eso aumenta lo que llamamos la presión selectiva. Aumentamos la presión sobre las bacterias y cada vez empiezan a seleccionarse más mutantes resistentes. Obviamente no es un solo problema el que tenemos al frente, tenemos muchos problemas, ¿verdad? Es como una cabeza de medusa. Yo le llamo el fenómeno en la cabeza de medusa o en cabeza de medusa, porque miren ustedes todo lo que gira alrededor de la posibilidad de que se produzca cada vez más la resistencia por parte de las bacterias hacia los antibióticos.
muchas cosas. Desde los sistemas, por ejemplo, precarios de salud, las infecciones asociadas a los servicios de salud, lo que conocíamos como intrahospitalarias, el no tener a veces el acceso a vacunas dirigidas contra las bacterias o el no usarlas. A veces la población evade las vacunas, cosa que no debería ser así. A veces no hay la información suficiente para el paciente, malos hábitos de uso en los antibióticos, o empezamos a distribuir antimicrobianos en los vegetales, pensando que estamos solucionando un problema de alguna infección en los vegetales o en los propios alimentos para los animales. Es decir, es una cadena de problemas que están detrás de la resistencia a los antibióticos. Es multicausal, no es solamente una causa que tiene que ver solamente con algún proceso en la bacteria, tiene que ver con muchas cuestiones que a lo mejor no las estamos controlando completamente. Por eso es de que la resistencia se nos ha disparado. Y no solamente pasa en nuestro medio, esto lo estamos viendo a nivel mundial. Fíjense ustedes esta noticia de Gran Bretaña: los médicos prescriben anualmente 10 millones de antibióticos innecesarios. Y eso muchas veces por la presión de nosotros, los pacientes, que a veces pensamos que si el médico no nos da un antibiótico, es un mal médico. Y no nos damos cuenta de que a lo mejor nos estamos haciendo daño. Por lo menos 25,000 muertes hoy por hoy en Europa y 23,000 muertes en los Estados Unidos a consecuencia de la resistencia a las drogas, a los antibióticos. Y de hecho, no es bonito hablar de dinero a nuestra teleaudiencia, sobre todo cuando hay dramas, pero no nos queda otro camino. Cuesta mucho dinero la resistencia a los antibióticos. Miren cómo para el año 2009 calcularon que por lo menos se habían gastado alrededor de 1.880 millones de dólares, nada más que por costos de atención médica adicional y pérdidas productividad a consecuencia de infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Hoy por hoy se piensa que en Europa, a través de los estudios que tienen, cada año tienen más de 3 millones de infecciones que se producen dentro de los hospitales, de las cuales más de 50,000 ya están causadas por bacterias que son resistentes a los antibióticos llamados carbapenémicos, para nuestro amable a teleauditorio, es decir, antibióticos que son muy selectos y que los guardamos como última posibilidad contra las infecciones. Pero la resistencia además se mueve. Fíjense ustedes ese mapa, esas líneas que tienen ustedes pintadas ahí. Aproximadamente 1 billón de personas normalmente cada año están cruzando las fronteras entre continentes. Este es el siglo de las comunicaciones en todo sentido, cómo no el de las comunicaciones a través de los vuelos, a través de los viajes en general, ¿verdad? Y si bien ahora estamos limitados por esta pandemia, sabemos que en cuanto esto se supere, nuevamente vamos a volver a tomar velocidad en lo que significa este sistema de entrecruzamiento que existe en las personas cuando nos estamos yendo de un continente a otro y transportamos en nuestros cuerpos, con nosotros, en nosotros, bacterias que a lo mejor ya tienen genes de resistencia. Los norteamericanos han calculado que alrededor de 350 millones de viajeros arriban cada año a su territorio por más o menos 300 puntos de entrada. ¿Se dan cuenta lo que es eso para las bacterias? Las bacterias no necesitan pasaporte, no necesitan visa, se trasladan, hemos dicho, en y con nosotros y obviamente causan tremendos problemas. Y más aún, cuando hay investigaciones, aquí tienen ustedes de la Universidad de Canterbury, donde en un trabajo del 2017 encuentran que los herbicidas comunes, aquellos que se utilizan para destruir la maleza, y este es un trabajo del profesor Jack Heinemann, encuentran que estos herbicidas son fuertes promotores de resistencia hacia los antibióticos por parte de las bacterias. Es decir, tenemos que dar un cambio de timón, porque de lo contrario, fíjense, nos va a pasar esto, lo que muy bien comentaba el profesor Mendoza. La penicilina se la descubre en 1928-29, se la empieza a utilizar el año 43 y para el 54 la resistencia ya era una realidad y prácticamente empezaba a perder terreno. O, acompáñenme por ejemplo con la gentamicina
un aminoglucósido que hemos oído hablar de él quienes no estamos en el terreno de la medicina o la biomedicina, y quienes sí lo estamos sabemos que se utiliza muy a menudo. La gentamicina se la descubrió el año 1963, se la empezó a utilizar el año 1967, un año más tarde ya había resistencia a esta droga. ¿Se dan cuenta? Es decir, las bacterias nos llevan como que 1 o 2 jugadas de ventaja. Y súmenle un problema más, que cada vez hay menos descubrimientos en cuanto a antibióticos. Entre el año 2008 y el año 2012, solo 2 nuevos antibióticos fueron incorporados al arsenal de antibióticos con el que se trabaja. En otras palabras, no tiene mucho sentido ya ir hacia los antibióticos. Por eso es que los laboratorios internacionales ya no están muy empeñados en esto, porque saben que las bacterias 1 año, 2 años más tarde ya empiezan a quemar estas drogas, más aún cuando las utilizamos mal. Conclusión, tenemos que trabajar con lo que tenemos. No podemos hacerlo de otra manera. Y aquí viene una receta, la famosa enfermedad X, que pudiera ser la que marque la próxima pandemia y que además sería mortal. Lo que están viendo en la lámina son los mecanismos de resistencia que las bacterias manejan. Estamos hablando de alrededor de 7 u 8 mecanismos de resistencia por los cuales las bacterias se hacen resistentes. No voy a hablar de todos, no, la idea no es confundirles. Vamos a hablar solamente uno, y en este caso es la disminución de la permeabilidad. La bacteria modifica su permeabilidad. Ya la droga no pasa, el antibiótico no entra, no penetra como debería hacerlo. Esto obviamente por una mutación, hemos dicho, por un cambio. Cuando se modifica la superficie de la bacteria, el antibiótico llega hasta la bacteria y es como si rebotara, no logra pasar al interior de la bacteria. El resultado, resistencia, ni siquiera logró pasar el antibiótico dentro de la bacteria. El resto de los mecanismos actúan, algunos de manera solitaria. Lo más grave es que otros están empezando a conjugarse también, y hoy por hoy tenemos bacterias que pueden manejar 2, 3, 4 mecanismos de los que ustedes están viendo allí. ¿Cómo no nos vamos a asustar, verdad? Porque estamos viendo que evidentemente la situación es compleja. En el mundo y en la bacteriología dividimos a las bacterias en gram positivas y gram negativas, para que lo entiendan de manera sencilla. Es solamente por una coloración. Coloreamos a las bacterias y vean ustedes, en todo caso voy a ampliar la imagen. Miren, si las bacterias nos dan esta coloración, una coloración violeta, decimos que son gram positivas, ¿de acuerdo? Para que estas bacterias alcancen una resistencia absoluta, tienen que manejar todos estos mecanismos. Primero, perder la resistencia a los beta-lactámicos y así sucesivamente van perdiendo su sensibilidad al resto de los antibióticos. Vean ustedes. Llegamos hasta la resistencia a antibióticos que ni siquiera tenemos en nuestro país, caso de la daptomicina. Una vez que un gram positivo, una bacteria gram positiva, donde están los estafilococos, por ejemplo, cumplen con todo esto, han alcanzado la panresistencia. La mala noticia es que muchos de los estafilococos en el mundo, incluido ya nuestro país, están alcanzando estas resistencias. En las bacterias gram negativas, vamos a poner, es solamente otra vez por la tinción, porque al utilizar ese método tintorial, ahora vamos a aumentar la imagen. Vean ustedes, las bacterias quedan coloreadas de color rosado rojo, ¿verdad? Las llamamos gram negativas para que no se confundan. Ya está, las gram positivas y las gram negativas. En las gram negativas es más sencillo, no necesitan manejar tanto mecanismo. Miren cómo van cayendo los antibióticos, hasta llegar a la última, la del colistin. Y recuerdan que les mostré una imagen donde ya en Bolivia se han encontrado bacterias con resistencia al colistin. Es decir, para una bacteria gram negativa, que puede ser un bacilo coli, una klebsiella, una salmonella, que parecen nombres algo complicados, pero están asociados a enfermedades corrientes. Estas bacterias, miren qué facilito alcanzan la resistencia absoluta. Por eso es que nos preocupamos, por eso es de que este programa, que lo dirige y lo conduce también el profesor Mendoza, se preocupa para que todos nosotros nos movamos mejor en relación a los antibióticos.
No puede ser de que vayamos perdiendo estas moléculas en el camino, ¿verdad? Por eso necesitamos actuar con conciencia cuando prescribimos antimicrobianos. Hay que preparar planes de contingencia, sí, el Ministerio de Salud y Deportes está comprometido, el INLASA a través de la dirección actual también está comprometido con este esfuerzo, lo mismo que AGEMED. Hay que vigilar los patrones de resistencia a nivel local, los hospitales ya lo han empezado a hacer con sus laboratorios de bacteriología, el INLASA colabora en este esfuerzo. La información de la vigilancia tiene que ser fidedigna y oportuna, o sea, tiene que haber calidad en la información y hay que aplicar los datos de esta vigilancia en la práctica y nuestros médicos tienen que empezar a utilizar estos números. Estos números están ya apareciendo y obviamente hay que utilizarlos. Lo que no hay que hacer es prescribir antimicrobianos buscando beneficios, ¿verdad? Ya de tipo pecuniario, etcétera, un acto de inmoralidad. O empezar a recetar antimicrobianos, a lo mejor para infecciones virales, donde sabemos que no cumplen absolutamente ningún papel. Hay que proporcionar información insuficiente y en este caso por indiferencia no tiene sentido, más bien hay que darle toda la información que podamos al paciente. No hay que incluir irracionalmente antimicrobianos en la producción agropecuaria. Este es un fenómeno de irresponsabilidad y obviamente hay que utilizar antimicrobianos que estén registrados y que estén controlados sanitariamente. Lo contrario es un sistema de ilegalidad. Porque como dice el viejo refrán, ¿verdad? Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y en el caso de los microbios, se cumple al pie de la letra. Se van haciendo más fuertes y la situación es cada vez más complicada. Cristian, muchas gracias. En verdad ha sido magnífica tu exposición. A todos nos dejaste intrigados. Y en el último sector te voy a pedir que nos absuelvas 2 o 3 preguntas más con lo que hemos de concluir esta conversación. Pero, amigos, ahora permítanos ir a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Amigos, vamos a concluir esta linda conversación con el profesor Dr. Cristian Trigoso Agudo, planteándole un par de preguntas. Cristian, en el futuro no muy lejano, estas bacterias a este paso han de generar grandísimos problemas. Yo quisiera tu visión al respecto, en primera instancia. Y en segunda instancia, ¿cómo la sociedad, el ciudadano común, nosotros, podemos contribuir a que este drama no se produzca muy prontamente? Perfectamente. Es verdad, son las 2 preguntas importantísimas. La primera, ¿cuál es el futuro de los antibióticos al paso que vamos? Los cálculos matemáticos a como vamos en este momento permiten pensar que para el año 2030-2035 prácticamente habríamos perdido los antibióticos en un buen número en lo que se refiere a las familias de antibióticos.
casi sería volver a la era preantibiótica, cosa que es tremendamente peligrosa y complicada. Es una situación que la tenemos que saber afrontar como lo que somos, Homo sapiens, ¿verdad? Y eso significa que tenemos que utilizar la sabiduría acumulada durante estos años para precisamente, sabiendo lo que se viene por delante, empezar a corregir todo esto que hemos venido seguramente haciendo mal. Y en otro lado, además, o por otro lado, empezar a movernos más en el terreno de la ciencia. No puede ya seguirse utilizando los antibióticos de manera irrestricta, no podemos automedicarnos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, no solo en Bolivia, los tenemos en varios países del mundo. Hay países donde obviamente la prescripción de antibióticos es obligatoria y a través de la receta médica, que además queda registrada en una farmacia, etc. Acá todavía no podemos hacer eso y en muchos países del mundo no podemos hacer eso porque todavía tenemos problemas incluso para llegar a los antibióticos. Imagínense qué situación más paradójica. De un lado hay a veces dificultad para llegar al uso de los antibióticos y por otra parte se están generando cada vez más tenores de resistencia. Sin embargo, esto hay que saberlo manejar muy bien y para esto lo que tenemos que hacer es seguir lo que viene desde el Ministerio de Salud y Deportes. El Ministerio está empeñadísimo en desarrollar cada vez más estrategias a través de las cuales mejorar lo que significa el uso de los antibióticos. Y esto no podemos dejarlo a un lado. Hay que seguir las pautas que se vienen elaborando a través de las instancias pertinentes. Es necesario que tomemos conciencia de que lo que hacemos ahora se lo estamos dejando a las próximas generaciones. Las bacterias que están llegando a la resistencia en este momento son las bacterias que le estamos dejando a las próximas generaciones. Es decir, cuando una bacteria compra su pasaje a la resistencia, es solo pasaje de ida, no es pasaje de ida y vuelta. ¿De acuerdo? Y eso es grave. Por eso es que las resistencias se van acumulando como lo están haciendo. Y en relación a la población, lo que tenemos que hacer es, obviamente, una vez más, seguir el consejo médico. Hay que seguir el consejo médico, hay que seguir la receta médica, hay que dejarse ayudar por los sistemas médicos porque lo contrario es muy peligroso. Ya tenemos que parar aquello de autoprescribirnos, de pensar que nosotros sabemos y conocemos qué es lo que pasa con los antibióticos cuando en realidad no es así. Hay mucha ciencia detrás de esto y esa ciencia hay que utilizarla. Todos, absolutamente todos tenemos que convertirnos en activistas para defender estos antibióticos. El futuro no va a ser del de los antibióticos. Si vamos bien, esperemos que unos 30, 40 años por delante tengamos tanto la suficiente ciencia como la tecnología para desarrollar aquello que sería lógicamente el próximo paso, y son las vacunas. Las vacunas por el lado de la ingeniería genética, etcétera, pero todavía no tenemos todos los elementos. Estamos recién guardando y estamos creando los sistemas científicos y de tecnología que nos van a permitir alcanzar ello. Por eso es de que tenemos que darle ese tiempo a las próximas generaciones. Hay que actuar con responsabilidad. Solamente podemos regalarles tiempo a las próximas generaciones para que ojalá esos antibióticos no se caigan el año 30 o 35 de aquí en adelante, porque sería gravísimo. Los dejaríamos descubiertos a los que vienen en la próxima generación y una infección vulgar y silvestre terminaría matándolos. Lo que haremos ahora, lo que hacemos ahora es un acto en todo caso, de responsabilidad hacia el futuro. Tenemos que dejarles un mundo mejor y eso significa en el terreno de los antibióticos tenemos que dejarles todavía moléculas que funcionen. Para ello, uso racional, uso científico, uso reflexivo de lo que son estas moléculas y lo que haces tú, Gustavo. Hay que seguir diseminando la información y haciendo conocer a toda la gente todo esto. Esa es la mejor forma en la que podemos actuar. Gracias, Cristian. Yo creo que el mensaje ha sido contundente y claro. Y por supuesto, amigos, desde las cosas más simples que pensábamos que habíamos aprendido, pero parece que nos cuesta, como por ejemplo es el lavado de manos. Después de entrar al baño, para decirlo vulgarmente, va a prevenir de muchas enfermedades. Ese solo hecho, como hábito incorporado en la vida cotidiana, puede ayudarnos importantemente para no llegar a usar antibióticos mal y luego a generar resistencia.
Cristian, en nombre mío y del programa queremos agradecerte por tu gentileza y brillante participación y comprometerte para que en una siguiente vez ampliemos un poco más este tema tan importante y trascendente. Tu despedida, por favor. Muchísimas gracias, Gustavo. El honrado soy yo, el privilegiado soy yo. Y en todo caso, además, un instituto, como es el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, que está empeñado en desarrollar todo esto de lo que hemos venido hablando todo este tiempo y que obviamente lo está haciendo muy bien. El INLASA es la punta de lanza del Ministerio y de la sociedad, precisamente en el terreno de la investigación. Su trabajo es muy duro y hay que cuidarlo, hay que respetarlo. El instituto está caminando bien. Y para nosotros, pues obviamente es un orgullo trabajar en el INLASA, en el Ministerio de Salud y Deportes, compartir tu programa porque es un programa con una audiencia masiva y consideramos de que a través de estos programas podemos llegar fácilmente a la población y podemos asegurar aquello que queremos, promoción de la salud. Gracias, Cristian. Amigos, fue para nosotros un verdadero placer compartir con ustedes esta otra visión de lo que viene a ser la resistencia antimicrobiana y esperemos que en verdad haya llenado sus expectativas. Los invitamos a que el próximo sábado y domingo a las 8 de la mañana compartamos otro espacio como este. Disfruten del fin de semana, pero no lo olviden, háganlo con su familia. Tengan ustedes muy buenos días y que Dios los bendiga.